Efectivamente, vamos a entrar bastante en detalle sobre lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. ¿Por qué solo pierdes dinero en criptomonedas? Pues realmente es una pregunta muy abierta que no tiene una sola respuesta, pero que en este vídeo, de forma progresiva, te voy a ir explicando pues diferentes acontecimientos que están provocando que ahora mismo el balance o el PL resultante de tu cuenta, de tu wallet, de tu exchange, sea negativo y no sea positivo, ya que se ha demostrado que la gran mayoría de los inversores que han estado invirtiendo a lo largo de los últimos meses están en pérdidas. ¿Por qué? Pues porque al final también ha salido mucha liquidez del mercado y esto es algo o una de las cosas que iremos comentando en este vídeo, pero viene bastante cargadito de información, así que quédate hasta el final porque no te lo tienes que perder. De hecho, vete a mi Telegram, también sígueme, que ahí voy compartiendo información alfa de alto valor. Entonces, a la pregunta de este vídeo, de por qué solo pierdes dinero en criptos, ojo, porque tenemos aquí una cosa que os quería comentar, que es que si ganas, también es para ti este vídeo. Este vídeo realmente tiene el propósito de abrir un poquitín más los ojos de las personas que a lo mejor van un poquitín más perdidas, ya que a mí también me hubiese encantado encontrar este tipo de vídeos, lo que pasa que no los encuentro y por eso tengo el deber de hacerlos. Entonces, hay muchos motivos, pero entre ellos, uno de los más importantes es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla. El más común, falta de experiencia e impaciencia. Pensar que muchas personas entran en el mercado cripto con los peores hábitos que pueden existir porque no vienen de haber invertido en acciones en un mundo más tradicional donde al final pues las acciones, el mercado tradicional, tienes que entender que para que tú te hagas un por dos tienen que pasar muchas cosas. Que puedes hacer un 5%, un 10% es muchísimo. Entonces, muchos chavales o muchos inversores en general están entrando en el mercado cripto con las ganas de multiplicar su capital por un 50, sabiendo que en otros mercados hacer un 10%, un 20% ya es muchísimo. Entonces, para mí hay malas prácticas y sobre todo no son conscientes de que sí, pueden ganar mucho dinero, pero para llegar a ese punto de ganar mucho dinero realmente te hace falta una experiencia que muchos no tienen. Muchas personas se lanzan a invertir en criptos porque es muy friendly, es muy fácil, vienen con pensamientos que van a hacer muchísimo dinero, pero como tienen poca experiencia y encima son poco pacientes, al final el resultante de todo esto es que estén palmando dinero. Y por eso tantas personas en lo que llevamos de año están intentando tradear meme coins, no para ganar dinero, sino para intentar que su balance negativo no caiga más. Y por intentar hacer esto, lo que están provocando es que sus balances estén cayendo cada vez más. Entonces, yo siempre lo he dicho, si las condiciones no son óptimas, ¿por qué tienes que operar? Si yo ahora mismo tengo que jugar un partido de fútbol y tengo la pierna jodida, realmente no voy a jugar ese partido porque tengo la pierna jodida. Voy a estar de suplente. Tienes que entender en qué condiciones quieres jugar y sobre todo identificar en cuáles estás operando de forma óptima, ¿vale? Entonces, vayamos a por el siguiente punto. El mercado no está EV+. ¿Qué significa EV+? Expected Value. Vamos a ir a la derecha que tenemos aquí la definición y nos dice lo siguiente. Las probabilidades no están a favor. Esto es lo que significa EV+. Pero como sé que a lo mejor hace falta una explicación más detallada, vamos a ir a por ChatGPT, toc, le he picado la puerta y me ha dicho lo siguiente. En el contexto de criptomonedas, EV+, que significa Expected Value Plus o valor esperado positivo, se refiere a una inversión o estrategia que en promedio y a largo plazo se espera que genere ganancias o rendimiento positivo. Esto realmente es lo que significa EV+. Entonces creo que todos somos conscientes que si ahora mismo el mercado no está EV+, no es EV+, las probabilidades no están a nuestro favor, significa que si de 100 tiros que tú disparas al plato vas a fallar 90, no tiene sentido que vayas a disparar. Si las probabilidades te dicen que vas a acertar 70 disparos, entonces sí que es EV+. Pero ahora mismo las probabilidades no están a nuestro favor y de hecho te lo voy a explicar a continuación, ¿vale? Este gráfico es importante que lo entendáis y lo vais a entender en 30 segundos. Básicamente es el market cap total del mercado de las criptomonedas.
la suma de todas las criptomonedas, las más pequeñas y las más grandes, sumando Bitcoin, Ethereum, USDT, etcétera, 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 nos dan una perspectiva que desde el 1 de marzo hasta el 1 de septiembre, que ya vamos hacia el día 11 de septiembre, pero llevamos un total de 10 días de mes, pero desde el 1 de septiembre podríamos decir que más o menos tenemos el mismo market cap, pues hemos pasado de tener 2.617 trillones de dólares el 1 de marzo, que era el pico máximo de toda esta zona, a la actualidad, que es 1.96 trillones de dólares. Por lo que tenemos una diferencia de 0.652 trillones de dólares. ¿Esto realmente qué significa, Mark? ¿Estamos perdiendo dinero en el mercado cripto? Pues sí, básicamente la gente está retirando, ¿no? Entonces, esto lo que significa es que si hay menos dinero, no hay nuevos inversores. No suele ser habitual que si hay menos dinero en el mercado es porque, bueno, están entrando más inversores. No, significa que en general o hay los mismos o hay menos inversores, por lo que no están entrando nuevos inversores. Esto es un problema porque las probabilidades son más bajas de ganar dinero, porque tenemos que pelearnos para ganar dinero con menos dinero, por lo que la competición es más alta y entonces tienes que pelearte con los mejores inversores, porque realmente los que ya han perdido todo el dinero, que son los más malos, ya han desaparecido, por lo que los siguientes a los cuales van a robar la liquidez, es decir, tu dinero, vas a ser tú o voy a ser yo. Entonces, a mi conclusión, in my honest opinion, el RR ahora mismo es muy bajo. No tiene sentido el riesgo con el beneficio. Si ahora mismo me dices, no, es que Trump va a ganar, van a bajar los tipos de interés, con esto conseguiríamos pues que la perspectiva del mercado sea un poquito más optimista, pues entonces ya preparémonos porque las cosas van a cambiar. Pero ahora mismo no podemos estar operando porque las condiciones no son óptimas. Entonces, ¿hay una solución a todo esto? No hacer nada podría ser una solución, porque si ahora mismo las condiciones no son óptimas, pues mejor no hacer nada, ¿no, Mark? Pero yo siempre he pensado que sí que hay cosas que hacer. Estudiar, analizar y sobre todo cuidar de tus hábitos. ¿Por qué? Porque voy a ser el típico pesado creador de contenido, también inversor, que os va a recalcar que los hábitos son parte crucial de vuestro desempeño en el mercado cripto. Al final, estamos siempre tomando decisiones en el mercado y las decisiones las tomamos en base a nuestras emociones. Si nuestras emociones están fastidiadas porque tenemos una salud mental, una salud física no buena, lo que pasará es que tomaremos decisiones que serán afectadas por nuestro entorno y nuestro bienestar. Si estamos bien, si estamos en paz con nosotros mismos, entonces tomarás mejores decisiones. Al final simplemente es un juego de probabilidades. Yo siempre digo que si al final estudias cada día, analizas cada día y tienes buenos hábitos, vas a tener mejores resultados 100% a una persona que a lo mejor solamente está estudiando o simplemente analizando. Entonces, dicho esto, vayamos hacia abajo, vamos a irnos a las trincheras. Tenemos este tweet de Hasmet que nos comentaba lo siguiente. Todo esto tiene bastante que ver en relación a cómo funciona el precio de Bitcoin después de los halvings. Y dice, teniendo en referencia la volatilidad histórica del halving de Bitcoin de 2016 y de 2020, la fase lateral que empieza desde el Bitcoin halving, es decir, desde que se activa el halving de Bitcoin, termina normalmente 160 días o 180 días. Que eso básicamente son entre 5 y 6 meses. Aplicando este timing al ciclo actual, teniendo en cuenta que el halving de Bitcoin de este año fue el 19 de abril, deberíamos de ver una finalización de este movimiento lateral, de esta fase, entre septiembre o inicios de octubre. Este timing se alinea bastante bien con lo que sería el anuncio de las tasas de interés de la Fed, que sería el 18 de septiembre, ya que los datos que estamos encontrando ahora mismo por internet dan la posibilidad de que podamos ver reducciones en esa tasa de interés. Y normalmente este tipo de acontecimientos son las señales de esta etapa de movimiento lateral post-halving, por lo que estamos en una fase bastante optimista, o deberíamos estar en una fase más optimista porque los finales de año tras el halving suelen ser bastante positivos. De hecho, lo vamos a ver a continuación, ya que esta madrugada, más bien dicho, hoy a las 3 de la mañana, hora española, hemos tenido el debate entre Kamala Harris y también Donald Trump.
Trump. Esto es la captura de un artículo de Criptonoticias que nos decía lo siguiente: de acuerdo a sus estimaciones, Bitcoin podría alcanzar los $90.000 en el cuarto trimestre de 2024 si gana las elecciones Donald Trump. De lo contrario, si triunfa Harris, considera que el precio de la moneda puede probar el rango entre $30.000 y $40.000, niveles que no ve desde inicios del año. Entonces, esto sería más a corto plazo, estamos hablando de este final de año. Si gana Trump, a lo mejor estamos viendo Bitcoin a 100, 120, 150, no lo sé, no tengo una bola de cristal y mirar que la estoy buscando cada día en Amazon, pero no sale, no la ponen en venta. Entonces, esto es lo que os quería comentar sobre el debate, ya que al final ChatGPT está conectado en internet y le he dicho, hazme un resumen de lo que ha pasado en el debate de ayer y nos dice lo siguiente: determinar quién ganó el debate entre Trump y Harris depende de la perspectiva. Harris logró poner a Trump a la defensiva repetidamente, lo que podría verse como una victoria estratégica, especialmente al cuestionar su historial y posturas. Trump, sin embargo, mantuvo su enfoque en atacar a Harris y vincularla a la administración de Sleepy Biden, consiguiendo también mantenerse relevante en ciertos temas clave. Ambos candidatos tuvieron momentos fuertes y débiles, y el ganador podría variar según el punto de vista político del espectador. Os quiero también dejar caer que la prensa siempre estará más a favor del presidente vigente o intentará maquillar la información del debate. Yo creo que la imparcialidad no existe. Al final, sí, lo que digo, tienes un presidente vigente, pues es normal que apoyen más su partido político, pero Donald Trump también tiene sus armas, es una persona súper conectada, tiene muchísimo poder en Estados Unidos y de alguna forma también no va a dejar que pisoteen a Trump hasta lo que serían las elecciones presidenciales. Pero podríamos decir que básicamente se ha quedado en un 50% de debate, 50-50. Yo me esperaba que Kamala Harris realmente tuviese bastantes problemas para poder debatir con Trump, pero lo ha hecho bastante bien, así que no podemos tampoco ahora mismo adelantar acontecimientos, pero simplemente por intereses cripto nos interesa que gane Trump. Me da igual si gana izquierdas, derechas, arribas, abajos, grises, verdes, lilas. A mí lo que me interesa es que gane Trump, porque esto nos afectaría para bien al mercado cripto y es el único objetivo que tenemos ahora mismo de cara a Estados Unidos. Pero también os digo de que todo tiene una estrategia y una preparación. De hecho, Taylor Swift ayer comentó lo siguiente: de que estaba básicamente decantando su voto para Kamala Harris como presidenta electa de 2024. La quiere votar porque dice que va a luchar para los derechos y las causas que ella cree y porque también está apoyando todo el movimiento LGBTI. Entonces, pues al final tenemos que entender que Kamala Harris pues está apoyando un colectivo y Donald Trump está apoyando otro colectivo. Cada uno tiene sus armas, pero nosotros somos, entre comillas, colectivo Trump porque nos interesan las criptos. Si sale Kamala Harris, el canal de YouTube se irá al pozo, y si gana Trump, pues significará que va a entrar mucha más gente y todos ganaremos más pasta. Esa es la realidad. Entonces, me hace gracia porque estos posts es como el típico youtuber de no es un consejo de inversión, pero este proyecto es la hostia, yo de hecho voy a comprar. Pues esto es lo mismo, pero no es un consejo de voto, pero puntos suspensivos. Entonces, dicho esto, vayamos a por más información, porque lo que comentaba en este caso nuestro amigo Hasmet es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Cuando lleguemos más o menos a las fechas que él estaba estimando, que al final son esos 5-6 meses, que son 160-180 días, estaremos más o menos ya en este tramo de aquí, y es normalmente el catalizador para que ya empecemos a ver el gráfico explosivo, ¿vale? De momento no lo estamos viendo, y de momento los anteriores ciclos, o sea, los halvings de Bitcoin 2012, 2016 y 2020, más o menos podríamos decir que sí, el 2012 fue algo excepcional, porque tener en cuenta que al final estamos también en un mercado totalmente desconocido, prácticamente nadie invertía en criptomonedas, pero podríamos decir que si tenemos que más o menos compararlo con los más recientes, que es 2024 y también 2016, pues vemos que más o menos la subida coincide entre esos 150 y 200 días después del halving. Entonces, ahora mismo han pasado 144 días desde el 19 de abril de 2024. Creo que esto es de ayer, entonces ahora mismo serían unos 145 días, por lo que quedan entre 10 y 30 días para la supuesta fiesta. Y como estáis viendo en este gráfico, estamos viendo los ciclos de 2016, 2020 y el actual, que es 2024, y aquí nos indica lo que sería el halving de Bitcoin.
Como veis, el halving de Bitcoin nunca es un detonante del precio, simplemente pues vemos rangos, ¿vale? Movimientos laterales, pero luego cuando tenemos las elecciones presidenciales, normalmente es cuando sí el precio se activa más. Como veis, en este caso, en el gráfico tanto del 2016 como 2020 vemos estas subidas del precio, pero ahora mismo estamos viendo que hasta que llegue en 2024 lo que serán las elecciones presidenciales, aún queda un poquitín más, por lo que esta fecha en concreto podría ser un catalizador. Entonces, tenemos claro que ya estamos llegando a una etapa que entre finales de septiembre y todo octubre deberíamos de empezar a ver un despunte en el precio de Bitcoin, y si no lo vemos, cuidado porque pueden ser noticias bastante negativas para el ecosistema. Y también os quería destacar que los 3 últimos meses del año post-halving siempre suele ser 3 meses o un trimestre, mejor dicho, en positivo. Venimos de septiembre, que ahora mismo estamos en negativo, más o menos, y luego octubre, noviembre y diciembre, como habéis visto en 2020, 27%, 42%, 46%, y en 2016 también tenemos un 14%, un 5% y un 30%. Por lo que a ver si tenemos suerte y podemos ver pues un final de año de números verdes. Y luego también os quería informar de que las rondas de financiación en el mercado cripto no están subiendo y tampoco lo que se está recaudando. De hecho, no sube el capital recaudado por rondas de inversión y tampoco no suben las rondas de financiación. Y esto lo estamos viendo desde septiembre de 2021. Aquí teníamos aún algo de bullrun, de hecho fue básicamente el ATH, donde, por ejemplo, en un mes normal, donde prácticamente se estaban levantando 7 billones de dólares en cuestión de meses. Y luego también estamos viendo un total de 240 rondas de financiación, que es muchísimo. Y si tenemos un poquito más el gráfico en perspectiva, nos damos cuenta de que estamos prácticamente en la misma zona de básicamente el inicio del bullrun anterior. Sí que es cierto que el número de rondas de financiación de momento se mantiene bien. De hecho, pues vimos un repunte bastante importante, casi llegando a 180 rondas, pero ahora mismo estamos en 120, pero ya es mucho mejor que esos finales de 2020. Entonces, a modo de resumen, después de haber visto toda esta información, creo que no me dejo ninguna. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ser pacientes a que los catalizadores exploten, se activen y así poder empezar a identificar tokens con potencial. Entonces, ¿tendremos un bullrun como el anterior? Mi respuesta es menos explosivo, pero porque tenemos mucho más market cap y cuesta más de mover. Igualmente las oportunidades de hacer un por 100, un por 50, creo que van a existir, pero van a costar más porque tenemos demasiados tokens y esto lo que provoca es que tenemos una liquidez menos concentrada. Esto es lo que hemos comentado ya en muchos vídeos, incluso en algún directo desde hace tiempo en YouTube. Y en resumen es que habrán por 10, por 20, por 50, por 100, por 200, pero será más complicado. Por lo que el resumen, chicos y chicas, espera al easy mode, espera que las condiciones ya sean óptimas o que al menos veas que está empezando a subir muchos tokens y Bitcoin está empezando ya a romper máximos históricos, y de esta forma no estarás compitiendo con mi liquidez o con la de los VCs o los mejores traders del mundo, sino que estarás compitiendo con la liquidez del panadero. Y ojo que tengo súper respeto a los panaderos que hacen panes muy buenos y cerca de mi casa hay una panadería espectacular. Pero bueno, básicamente este sería el resumen del vídeo, chicos. Espero que os haya gustado un poco pues el enfoque que le he querido dar a la situación de por qué no estás ganando dinero. Y si os gustan este tipo de vídeos, me encantaría que lo pudieseis compartir o poner en los comentarios vuestra reflexión en base a todo lo que he dicho, ya que siempre leo todos los comentarios. Eso es todo, no olvides seguirme en Instagram y en Telegram y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.